ya está contratando que todos los vehículos de las marcas X, X y Y vengan por el puerto de Chancay. O sea, ya no van a llegar al puerto de Guayaquil. Esos son miles de contenedores al año que deja de percibir el fisco ecuatoriano por tema impositivo, o sea, por impuestos. La reciente inauguración del puerto de Chancay en el Perú ha generado gran preocupación en Ecuador, especialmente en los sectores comercial, logístico y estratégico. Este megapuerto, desarrollado por la empresa estatal china COSCO Shipping, ha sido diseñado para convertirse en el principal centro de conexión entre Sudamérica y Asia, desplazando a los puertos tradicionales del Ecuador, incluido Guayaquil, que hasta ahora ha sido el eje del comercio marítimo ecuatoriano. A 80 kilómetros al norte de Lima, Perú ha inaugurado el puerto más moderno y económico de Sudamérica desde el punto de vista mercantil y uno de los más avanzados del mundo. Este puerto marca un hito en la infraestructura portuaria de la región, superando las limitaciones que presentan otros puertos frente a los nuevos estándares del comercio marítimo global. Chancay se ha convertido en un punto estratégico para la conexión de Sudamérica con los mercados asiáticos, permitiendo una mayor eficiencia en la logística comercial. Su ubicación privilegiada lo coloca como un nexo crucial en la red global de transporte, facilitando no solo el comercio de bienes, sino también el crecimiento económico de la región. La evolución de los barcos y su impacto en el comercio. Los barcos Panamax, que tienen la carga máxima permitida para transitar por el Canal de Panamá, han quedado obsoletos. Actualmente, los principales astilleros del mundo, como Hyundai y Hamburgo, solo fabrican Post-Panamax, embarcaciones con una capacidad hasta 5 veces mayor, lo que reduce significativamente los costos de transporte y mejora la eficiencia en la distribución de bienes. Esta evolución responde a la creciente demanda de transporte de carga a gran escala, optimizando las rutas comerciales y permitiendo una mayor conexión entre continentes. La capacidad de estas embarcaciones permite un flujo comercial más constante y seguro, lo que reduce las demoras y mejora la previsibilidad en los mercados globales. Estos barcos requieren un mínimo de 18 metros de calado, una característica que no poseen puertos ecuatorianos de Manta, Guayaquil, Puerto Bolívar y Esmeraldas. En contraste, Chancay cuenta con esta capacidad, convirtiéndose en un puerto de alto rendimiento para el comercio internacional, capaz de recibir los buques más grandes del mundo sin necesidad de realizar dragados adicionales. Esta ventaja permite a Chancay consolidarse como un hub de interconexión marítima de gran alcance. Además, el puerto cuenta con tecnología de automatización que optimiza las operaciones portuarias, reduciendo costos logísticos y aumentando la velocidad de carga y descarga de mercancías. Chancay, un puerto estratégico. El calado máximo es un factor clave en la competitividad de los puertos, ya que determina la capacidad de recibir embarcaciones de gran tamaño. En este sentido, el megapuerto de Chancay en Perú lidera la lista con un calado de 18 metros, permitiendo la llegada de buques Post-Panamax y Ultra Large Container Ships, sin necesidad de dragados adicionales. En contraste, San Antonio en Chile cuenta con un calado de 15 metros, lo que lo posiciona como un puerto de alto rendimiento en la región. Buenaventura en Colombia, con 12.5 metros, y Guayaquil en Ecuador, con 11.5 metros, presentan limitaciones para recibir los buques de mayor calado, lo que podría afectar su competitividad a largo plazo. En cuanto a la automatización de la infraestructura portuaria, el megapuerto de Chancay destaca por contar con sistemas avanzados de automatización que optimizan las operaciones portuarias, reducen costos logísticos y mejoran la eficiencia en la carga y descarga de mercancías. San Antonio, aunque es un puerto clave en Chile, enfrenta limitaciones por convenios laborales, lo que restringe su capacidad para implementar automatización a gran escala. Buenaventura ha realizado mejoras recientes en su infraestructura, pero aún presenta desafíos en su modernización. Por otro lado, Guayaquil ha llevado a cabo parcialmente procesos de modernización, aunque no alcanza los niveles de automatización de Chancay, lo que podría impactar su eficiencia operativa en el futuro. La llegada de barcos Post-Panamax a Chancay representa una reducción en los costos de transporte de contenedores
de hasta un 50%. Detrás de este megaproyecto está COSCO Shipping, una de las empresas más grandes del mundo en el sector logístico y naviero. Como empresa estatal china, COSCO ha liderado la construcción del puerto de Chancay con una inversión de más de $3.500 millones, consolidándolo como el primer hub portuario chino en Sudamérica. La operación de Chancay por parte de COSCO refuerza los lazos comerciales entre China y la región, asegurando un flujo constante de bienes y un acceso privilegiado a mercados asiáticos. En 1961, el gobierno chino fundó COSCO Shipping en Pekín como una empresa estatal de la República Popular China, dedicada al comercio marítimo, con el objetivo de impulsar el comercio y la economía de China. En sus inicios, la compañía operaba con una pequeña flota de barcos enfocados en mercados asiáticos. Durante las décadas de 1970 y 1980, inició su expansión internacional, consolidándose como un actor clave en la industria naviera global. Actualmente, COSCO Shipping es una de las mayores compañías navieras del mundo. Posee 1.413 buques con una capacidad total de 320.000 TEU y opera en más de 100 puertos a nivel global, desempeñando un papel fundamental en el comercio marítimo internacional. Las relaciones entre Ecuador y Perú han tenido antecedentes de conflictos militares en el siglo pasado, incluyendo los enfrentamientos de 1941, el conflicto del Cenepa y otros incidentes fronterizos. Si Ecuador llegara a enfrentar una crisis internacional, su comercio exterior se vería gravemente afectado debido a la falta de puertos modernos y competitivos. En 2 o 3 años, los puertos ecuatorianos corren el riesgo de quedar obsoletos, perdiendo relevancia en el comercio internacional. Además, la logística es un factor clave en la seguridad y defensa de una nación. Un puerto moderno facilita la recepción rápida de equipos militares, municiones, vehículos blindados y combustible. Con Chancay, Perú ha asegurado una ventaja estratégica, permitiendo un acceso más rápido y eficiente a recursos esenciales en caso de conflicto. Mientras tanto, Ecuador continúa dependiendo de infraestructuras con capacidades limitadas. La naviera china COSCO anunció el lanzamiento de una nueva conexión marítima que unirá los puertos de Guayaquil, Chancay y Shanghái, operando desde la terminal de Contecón en Guayaquil. Esta ruta tiene como objetivo optimizar las operaciones logísticas y fortalecer el comercio entre Sudamérica y Asia, reduciendo tiempos y costos de transporte para exportadores e importadores de la región. China Ocean Shipping Company se alista para operar en el puerto marítimo de Guayaquil, el cual es administrado por Contecón. Su objetivo es abrir una ruta de exportación que partirá de Guayaquil hacia el megapuerto de Chancay en el Perú, desde donde viajará de forma directa a Shanghái y Dalian. La primera operación de esta nueva ruta está programada para el 28 de febrero, con el zarpe del buque Shin Dalian desde Guayaquil hacia Shanghái, realizando una escala en Chancay. El itinerario completo incluirá escalas en Dalian y Ningbo, con un tiempo de tránsito estimado de 23 días desde Chancay hasta Shanghái. La elección de la terminal de Contecón en Guayaquil y el puerto de Chancay para esta operación se debe a su eficiencia en el despacho de contenedores y sus altos estándares de seguridad. Esta iniciativa permitirá a los exportadores ecuatorianos y peruanos aprovechar al máximo los beneficios del Tratado de Libre Comercio con China, facilitando el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo. En resumen, la nueva conexión marítima entre Guayaquil, Chancay y Shanghái, operada por COSCO, representa un avance significativo en la integración comercial entre Sudamérica y Asia, ofreciendo a los exportadores de la región una ruta más eficiente y directa hacia el mercado chino. La inauguración del puerto de Chancay marca un hito en la infraestructura portuaria de Sudamérica, transformando la dinámica del comercio regional e internacional. Gracias a su ubicación estratégica y su capacidad para recibir barcos post-Panamax, se ha convertido en un punto clave para la conexión con los mercados asiáticos, reduciendo significativamente los costos y tiempos de transporte. El papel de COSCO Shipping, como empresa estatal china y una de las mayores navieras del mundo, refuerza la importancia de este puerto dentro de la red global de comercio. Su inversión en Chancay consolida la presencia de China en la región y establece nuevas rutas logísticas que afectan directamente a los países vecinos, especialmente a Ecuador,
cuya infraestructura portuaria enfrenta el desafío de mantenerse competitiva. Desde el punto de vista militar y estratégico, la consolidación de Chancay como un puerto clave en el Pacífico también altera el balance logístico en la región. Perú, al contar con una infraestructura moderna y acceso rápido a suministros, equipos y combustibles, fortalece su capacidad operativa en caso de una crisis regional. Ecuador, en contraste, podría enfrentar dificultades en el abastecimiento y movilidad de recursos militares si sus puertos quedan relegados en términos de eficiencia y conectividad internacional. La historia de conflictos entre ambos países obliga a considerar este factor en los análisis geopolíticos y de defensa. A largo plazo, Chancay va a redefinir el comercio y la logística en Sudamérica, obligando a Ecuador a repensar sus estrategias portuarias y de seguridad para no quedar en desventaja tanto en el ámbito económico como en el estratégico. ¿Crees que el Perú debe cerrar Chancay en caso de un conflicto con sus vecinos? Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.